Gracias por habernos librado de la condenación eterna y por ahora darnos la oportunidad de tener paz contigo y podernos presentar libres delante de ti, ya no como esclavos, sino como libres, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y es la persona maravillosa de la cual hemos venido hablando estos días y de quien queremos conocer un poco más a través de tu palabra esta mañana. Por eso, Señor, rogamos que tú nos ayudes a tener nuestra mente dispuesta, todo nuestro ser, nuestro corazón. Padre, que podamos estar concentrados, Señor, para escuchar tus verdades, pero Padre, también que nos ayudes a vivir a la luz de estas realidades que vamos a encontrar, que vamos a aprender esta mañana. Es por eso, Padre, que rogamos que tu Santo Espíritu tome el control absoluto, que Él nos dirija. Y Señor, te pido para que me guíes a mí, que soy solamente un instrumento. Mi deseo, Señor, es que tú hables a través de mí, para que seas tú enseñando, Dios. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. Oramos también por los niños, por los chicos que están aprendiendo en el salón continuo. Señor, para que sea de mucha bendición este tiempo en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vimos entonces en la última sección acerca de Cristo verdadero hombre. Veníamos hablando entonces acerca de el gran misterio de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue eh, engendrado de una manera diferente a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Protegido por el Espíritu Santo y recibiendo una naturaleza como hombre, 100% hombre. Vimos, vimos algunas cualidades del Señor Jesucristo mencionadas en la Biblia. A ver, ¿dónde estamos? Cristo verdadero hombre, Cristo único ser teantrópico, o sea, Dios hombre. Y hemos venido hablando acerca de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Bueno, abordamos primero la naturaleza humana. La idea hoy es abordar la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Un ser teantrópico, el único ser teantrópico que tiene dos naturalezas. Definitivamente el Señor Jesucristo es muy diferente a cualquiera de nosotros. Es por eso que a veces es complicado entenderlo, pero la Biblia nos muestra cómo es el Señor Jesucristo. Vimos entonces actividades que distinguen al Verbo encarnado, las que pertenecen solo a su naturaleza divina, sin participación de la humana. Por ejemplo, conocer los secretos del corazón humano, ¿verdad? Las que pertenecen a su naturaleza divina, sin participación de la humana. Los milagros tocando a las personas. A ver, yo creo que ahí había un pequeño conflicto. Vamos a ver. Las que pertenecen a la naturaleza divina, sin participación de la humana, conocer los secretos del corazón humano. Estamos bien. Las que pertenecen a su naturaleza divina, con participación de la humana, ¿verdad? Aquí es con participación de la humana, ¿sí? Los milagros tocando a las personas, porque era un milagro divino, pero él tocaba con su cuerpo a las personas. Entonces ahí teníamos un conflicto corregido, ¿ya? Las que efectuaba mediante su naturaleza humana sin participación de la divina. ¿Por qué? Porque en su naturaleza divina, pues Dios no tiene hambre, Él no sufre de sed, Él no se cansa, dice la Escritura, no se fatiga ni se cansa, pero en su naturaleza humana el Señor Jesucristo sí tenía estas necesidades. Él tenía necesidad de comer porque le daba hambre, le daba sed, se cansaba, necesitaba dormir, y las Escrituras nos muestran en muchas ocasiones al Señor Jesucristo durmiendo, comiendo y haciendo todo este tipo de actividades. Muy bien, continuamos. Esto es resumen. La concepción virginal de Jesús, ¿sí? Vimos los dos textos que nos muestran acerca de cómo el Señor Jesucristo, como les decía ahorita, fue protegido por el Espíritu Santo para que no se contaminara del pecado original que todo ser humano trae. Y es por eso que fue colocado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Decíamos de que no hubo necesidad de un óvulo, María no aportó un óvulo,
¿sí? Y pues no hubo una esperma de varón para que esta criatura hermosa del Señor Jesucristo pues tomara forma. Fue una implantación en el vientre de María por el Espíritu Santo que da como resultado a la encarnación del Hijo de Dios. El Dios hecho carne. Dios hecho carne. Veíamos este texto en el original, en los escritos originales griegos, para ver un poco el significado que estaba en el vientre, no en el óvulo, sino en el vientre. ¿Sí? ¿Continuamos? Continuamos. Vamos a avanzar un poquito. Ahí está. Jesús llamado hombre. Su genealogía, la escritura nos muestra como israelita descendiente de Abraham en la genealogía que encontramos en Mateo, y en la genealogía que encontramos en Lucas es vinculado con la raza humana, mostrando que es descendiente desde Adán en su naturaleza humana. También fue un hombre descendiente de Adán. Cualidades de hombre mencionadas en las escrituras. Vimos algunos aspectos. Elementos integrantes de su naturaleza humana. Tenía un cuerpo humano, un alma humana, un espíritu humano. Continuamos. Actividades humanas de Jesús. Padeció hambre, sed, cansancio, sueño, tristeza, etc. Tuvo emociones, amor, amistad, ira santa, compasión. Ira santa. Eso sí, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque él nunca pecó, ¿sí? Así que él era y ha sido y es un amador de la justicia, pero también se enojaba ante ver la injusticia, ¿verdad? Jesús tenía emociones y sentimientos más finos y más fuertes, pues sus nervios no estaban afectados por consecuencia de ninguna expresión de pecado, ¿verdad? Continuamos. Estuvo sujeto a las leyes de crecimiento, de la obediencia, de las limitaciones, de la tentación. Decíamos que el Señor Jesucristo fue un bebé que tuvo que aprender a caminar. Él tuvo que aprender, él preguntaba de cosas que no sabía, y la misma escritura nos muestra cómo él crecía en todos los aspectos. Él aprendió en su naturaleza humana, él tuvo que aprender, y eso es muy interesante porque Jesucristo en su naturaleza divina que vamos a ver hoy, pues él lo sabe todo, pero siendo un bebé, él tuvo que aprender cosas. Muy bien. Su agonía en Getsemaní, sufrió la muerte que de antemano conocía, su padecimiento en la cruz, gustando la muerte por todos, y no es que le gustó la experiencia, sino que él vivió, imagínense, el Dios que no muere, él tuvo que experimentar algo que solamente conocía en teoría, pero ahora él tuvo que pasar por la muerte, ¿verdad? En su naturaleza humana. Él sufrió, él padeció en esos momentos cuando sabía que iba a sufrir la tortura y que iba a haber una separación de su cuerpo con su espíritu y una separación con el Padre. Él sufrió. Él, por eso dice que en el huerto de Getsemaní él se entristeció grandemente porque él extrañaba a la familia que iba a dejar. Él pensaba en lo que le iba a doler, pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Vemos que Jesús murió como nuestro representante y sustituto. ¿Por qué? Porque la única manera de que el hombre pudiera ser liberado era que tuviera un representante, ¿verdad? El hombre pecó y necesitaba a alguien de la misma raza para reparar el daño. Un ángel no podía hacer esa obra de expiación por nosotros. Un cordero o un animal, ya vemos por las escrituras que no sirvió, no hubo un holocausto en el pasado que cumpliera con lo que el Padre demandaba en su justicia. Tenía que ser de nuestra misma especie y tenía que ser alguien puro, santo. Y pues por eso Dios tuvo que hacerse hombre, porque no había uno perfecto, solamente Él. ¿Qué más tenemos por allí? Ah, ¿no tenemos más? Bueno, eso fue más o menos el resumen de la vez pasada. Ahora vamos a ver, entonces vimos
a Jesús en su naturaleza humana, 100% hombre. Cuando decimos de que Dios es 100% hombre, pues estamos diciendo verdad. Pero no estamos diciendo una verdad completa, porque así como decimos de que Dios es 100% hombre, también es necesario decir que Jesucristo es 100% divino. Dos naturalezas. 100% hombre, 100% Dios divino. Y esa es la naturaleza que pretendemos estudiar esta mañana. Permítame un segundo. Yo miro 11:44, ¿no? Ya se acabó el tiempo prácticamente. Vamos a procurar que nos rinda el tiempo, pero vamos a hacerlo con tranquilidad y calma para que podamos aprovechar muy bien lo que Dios nos presenta esta mañana. Muy bien. Las escrituras entonces nos dan suficientes pruebas que confirman tanto la humanidad de Cristo como su divinidad, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. Y esta palabra preexistir significa existir antes de nacer. ¿Hay alguien acá que ha preexistido? ¿Ha vivido antes de nacer? Ninguno, nadie, solamente el eterno Dios, Cristo, Cristo. ¿Por qué? Porque Él no tuvo principio ni tuvo fin, pero llegó un momento donde tuvo que tomar forma de hombre, nacer de mujer, pero la escritura nos muestra de que Él existía desde antes, desde antes. Él no es una creación. Cristo no empezó a existir y el día que nació, Él ya estaba desde antes. Y vamos a ver entonces la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Bueno, entonces, Cristo verdadero Dios, la enseñanza completa acerca de Cristo Jesús se afirma no solo al confesar que Jesucristo es humano, sino que también es divino. Pasamos a la siguiente. Entonces, la preexistencia, existir antes de nacer. ¿Sí? Bueno, bueno, ahí están los textos. Juan 17, 5. Juan 17, 5. Dice la escritura. Ahora pues, Padre, está hablando el Señor Jesucristo, glorifícame glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ven? Lean otra vez el texto y nos va a dar y nos va a mostrar algo muy interesante. ¿Sí? Cristo había participado de la gloria que solo le correspondía a la deidad, ¿verdad? Desde el principio, ¿sí? Antes de que el mundo fuese, el Señor Jesucristo existía. Eso nos muestra la eternidad de Cristo. Si no fuese así, no tendría sentido pues esta petición del Señor Jesucristo, ¿cierto? No tendría sentido que le dijera, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Ven? Entonces, la escritura nos muestra que Cristo existió antes de nacer, siempre estuvo con el Padre. Juan capítulo 1, versículo 1, que es un texto muy conocido, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y eso significa que el Cristo, el logos, la expresión, la palabra, estaba con el Padre, con Dios. Y el logos, Cristo, era y sigue siendo Dios, ¿verdad? ¿Qué más tenemos allí? Muy bien. Entonces, la coexistencia. Colosenses capítulo 1, versículo 17, que fue el que empecé citando. Creo que no está ahí.
Dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es por ende que podemos entender de que Cristo no es una creación, no es la primera creación de Dios, no. De hecho, Él es el que sustenta toda la creación. Si Cristo no estuviese desde el principio, nada de lo que de lo creado podría sostenerse, ¿verdad? Podría sustentarse. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el versículo 13. Está hablando acerca del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Muy bien. Otra de las características de la divinidad de Cristo, entonces, la coexistencia, la preexistencia que existe antes de nacer, y la coexistencia es otra de las características. Coexistencia es existir juntos al mismo tiempo. Juan capítulo 1, versículo 1, que ya lo hemos leído, ¿sí? El verbo era. El verbo era. ¿Sí? Voy a leerlo en la Biblia textual. Vamos a ver si se deja. Vamos a ver si se deja abrir. Hay problema en los dispositivos, ¿verdad? Ok, listo. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y entonces decimos de que tomamos la palabra coexistencia de Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo era, en imperfecto de emi, verbo, ser, existencia, con pros, Dios, y el verbo era Dios. Bueno, es un poquito enredado de entender, no los voy a confundir, pero en la Biblia textual nos muestra con más claridad de que el Logos estaba ante Dios, estaba frente a frente, cara a cara con el Padre desde siempre. Han coexistido juntos desde siempre, en igualdad de gloria, en igualdad de condición, en igualdad de poder. Entonces Cristo no solamente ha existido desde siempre, sino que ha coexistido con el Padre en el núcleo trinitario desde siempre, desde siempre. Y esto es muy importante porque es que hay grupos religiosos que no aceptan la existencia, la coexistencia del Hijo de Dios desde la eternidad. Algunos piensan de que en algún momento Él empezó a existir o que es un agente discontinuo, ¿sí? Y en el Señor Jesucristo no hay discontinuidad. Él siempre ha estado, Él siempre ha existido. ¿Me están entendiendo? Más les vale porque no repito. Muy bien. Así que si confesamos que Jesucristo es humano, también debemos de confesar que Jesucristo es divino, divino. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces podemos caer en el error de esas falsas religiones, de esas falsas teologías. Por ejemplo, los pentecostales, entonces, ellos
les cuesta confesar la coexistencia o no confiesan la coexistencia del Hijo con el Padre. Muy bien. Jesús es llamado Dios. Jesús es llamado Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y pues Jesús es llamado Dios en las Escrituras porque Él es Dios. Dice la Escritura, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel verbo se hizo carne. Hubo un momento donde él tomó forma de siervo. Juan capítulo 1 nos dice, luego estaba ante Dios y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era Dios? Pues el verbo, el logos. ¿Sí? La escritura habla de Cristo como un ser divino, como un ser divino. Versículo 18, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito que está en el seno del Padre, ¿verdad? El seno del Padre. Vamos a ver también Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Y aquí vemos entonces la confesión de la deidad de Cristo hecha por Tomás. ¿Recuerdan aquella historia? Juan capítulo 20, versículo 28. Versículo 27 dijo, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién estaba haciendo referencia? A Cristo, ¿sí? Y mire esa confesión, Señor mío y Dios mío. Y esto es muy interesante en la confesión de Tomás, porque mire, él era un judío, y para los judíos eh, existía solamente un Dios, ¿verdad? Y él está confesando delante de Cristo que él es ese Dios, él es ese Dios. Y eso le da gran importancia a este texto, la confesión de Tomás acerca de que Cristo es divino, tiene una naturaleza divina. Muy bien, vamos a continuar. Jesús tenía conciencia de su divinidad. El Señor Jesucristo era consciente de lo que era. Él era Dios. ¿Y por qué decir esto? Porque es que hay algunos grupos que consideran de que primero niegan la divinidad de Dios y dicen de que es que los cristianos le hemos adjudicado esa característica al Hijo de Dios, que Él es Dios hecho carne, que Él es un ser inferior y que de hecho Él ni sabía que era divino. Pues no, el Señor Jesucristo no solamente es Dios hecho carne, sino que Él sabía, Él tenía conciencia de su divinidad. Y Él tenía conciencia de su divinidad desde antes de su bautismo en el río Jordán.
Porque en la naturaleza de Dios, el Señor Jesucristo tenía dos mentes, una mente humana y una mente divina. Una mente limitada, la mente humana. Recuerden que en su naturaleza humana el Señor Jesucristo tenía un cuerpo, un alma y un espíritu, pero esa mente la mente del Señor Jesucristo en su naturaleza humana estaba limitada, estaba limitada. Habían cosas que la mente divina no le había revelado. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía, mi regreso va a ser en cualquier momento, nadie sabe el día ni la hora. Él parece que desconocía el momento de su segunda venida. Uno se pregunta cómo Dios podía desconocer esa fecha. ¿Sería que Cristo en realidad no lo sabía? No, es que en su mente humana él tenía cierta limitación. En la mente espiritual, la mente divina no le había revelado todavía eso. Claro que él en su mente divina sí lo sabía. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mire, él era tan consciente de su naturaleza divina que él estaba haciendo una petición, podríamos decirlo así. Él estaba haciendo un requerimiento. Si él no fuera divino, ¿con qué autoridad él podría decir, mire, si alguien ama más a su papá, a su mamá, a sus hijos, que a mí, no es digno de mí? ¿Quién podría reclamar esa dignidad? Sino Dios, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ninguno de nosotros podría decir, mire, si tú amas más a tu mamá, si yo le digo a mi esposa, si tú amas más a tu mamá, a tus hijos, a tu papá, a tus amigos, que a mí, no eres digna de mí. Nosotros, ¿cómo podríamos reclamar tal cosa? Ya, pues problema suyo, ¿cierto? Pero Cristo, como Dios, Él sí tiene todo el derecho, toda la autoridad y toda la capacidad de reclamar tal dignidad, ¿verdad? Entonces, requerir para sí un afecto superior al de los propios padres, pues es impropio de un ser humano, pero todo un derecho de Dios. Y era lo que el Señor Jesucristo reclamaba. Juan capítulo 13, versículo 14. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor, esta palabra Señor en el original es Kyrios, Kyrios, ¿sí? Que es equivalente al Yahweh del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es un término que representa divinidad, ¿verdad? ¿Quién más divino que el Yahweh del Antiguo Testamento? Y él se está presentando como tal, el Señor, el Kyrios del Antiguo Testamento. Y dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, dice el versículo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá es aplicándose ese término de Señor a sí mismo, ¿verdad? Y afirmando, pues, su divinidad, su divinidad. Él era consciente de quién era, de su divinidad. Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Y el versículo que empieza diciendo, pues yo digo, ¿sí? Dice en el versículo 21, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? O sea, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, oísteis que eso fue escrito, pero yo ahora tengo la autoridad para decir esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo, consciente de su divinidad, consciente de su autoridad, él tiene la capacidad de decir, pues yo digo. ¿Recuerdan cuando decíamos que los profetas siempre venían y decían, Jehová dice, Dios dice, pero el Señor Jesucristo siempre dijo, pero yo digo, pero yo digo. Una declaración de alguien que tiene divina, autoridad divina, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 25. Juan capítulo 4, versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Yo soy el que habla contigo. Y utiliza ese nombre antiguo con el que se conocía a Dios, con el que Él se revelaba el yo soy. Y en el libro de Juan vemos muchas ocasiones cuando Él dijo, yo soy, yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 35 y 37, hermanos, siempre que vengo con este tema, pues ven que tenemos que leer mucho las escrituras, porque es la escritura la que afirma lo que yo puedo estar diciendo, ¿verdad? Es un tema 100% bíblico. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Mire que en el pasaje anterior y en este es la misma, el Señor Jesucristo hace lo mismo, yo soy. ¿Y quién es Jesús? Pues el que habla contigo, ¿verdad? En ambas ocasiones, Jesús revela en su lenguaje, pues que Él es el Mesías, el Dios divino, el Dios hecho carne. Muy bien. Continuamos. Jesús tenía entonces conciencia de su divinidad, pero Jesús poseía también conocimiento sobrenatural. Conocimiento sobrenatural, ¿sí? Entonces, él conocía a otras personas, él tenía conocimiento de otras personas, así como de cosas ocultas y de cosas futuras. Era un ser extraordinario, ¿verdad? Y su naturaleza divina, pues le permitía tener este conocimiento sobrenatural. Mateo 11:27 dice, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven, hay un conocimiento más alto del Señor en el Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo se reconoce a sí mismo como un poseedor de un conocimiento especial acerca del Padre, ¿verdad? Y pues que es propio, ese conocimiento es propio y exclusivo pues de una persona divina. ¿Quién puede conocer también al Padre? Nosotros vamos a tener esta vida y la que viene y toda la eternidad para conocer al Padre, un ser infinito. Pero el Señor Jesucristo decía que él conocía al Padre y al que él quería, pues se lo daba a conocer. ¿Sí? Muy bien.
Mateo capítulo 21, versículo 2. Ahí se nos habla acerca de cómo él vio a distancia el asna con el pollino. ¿Recuerdan cuando él iba a entrar a la ciudad y él envió para que le prepararan esa asna y se montó en ese pollino? Pues, ¿cómo pudo él saber dónde estaba y darle las coordenadas tan claras al apóstol que fue allí a preparar, si no era por su conocimiento sobrenatural y divino? Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 se nos habla del mismo episodio cuando él predice la destrucción del templo de Jerusalén, ¿sí? Y también habla acerca de las señales de su segunda venida. Él sabía acerca de ese tiempo cuando los romanos destruirían el templo y él lo estaba prediciendo. ¿Quién podía conocer el futuro? ¿Y quién podía predecir la segunda venida de Cristo sino el mismo Dios? El mismo Dios podía tener ese conocimiento. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ok. Recuerden que si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hablar con Ramoncito después. O pueden hablar conmigo también. Lo que pasa es que yo me voy. Muy bien. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 13. El Señor Jesucristo habla acerca de la negación de Pedro en el futuro. No, Señor, yo voy contigo hasta el fin. Y dice, ay, Pedro, no ha cantado el gallo 3 veces y ya tú me habrás, no habrá cantado el gallo y ya tú me habrás negado 3 veces. ¿Cómo podía una persona normal conocer eso si no es por esa capacidad divina? Bien. Bueno, hay cualquier cantidad de... Mateo 14 anuncia el lugar y la disposición del aposento alto donde se le celebraría la cena, ¿verdad? También anuncia, vayan a tal lugar y ahí hay una persona que me preparó un lugar, vayan a ese lugar y allá vamos a celebrar la cena. Él conocía ese lugar alto. Lucas capítulo 5, Juan 21, 6. Descubre ante los pescadores, experimentados pescadores, que sabían dónde tirar sus redes y a qué hora, y no habían pescado nada, y él le dice exactamente, tírenla allá, y descubre en qué lugar están los peces. Un conocimiento sobrenatural, ¿verdad? Acreditado por su divinidad. Entonces dice la historia que tiraron las redes allí y se cargó tanto de peces que se rompían las redes y tuvieron que llamar ayuda para que vinieran a colaborarles. Anuncia su propia muerte. Cuando leemos allí la parábola de los labradores malvados, él anuncia a través de esa parábola su futura muerte. Juan capítulo 1, en el versículo 42, 47 y 48, da pruebas de conocer y ver personas y acciones a distancia de tiempo y espacio. Juan capítulo 2, vamos a leer ese y yo creo que vamos terminando porque es que el tiempo aquí en Calarcá corre mucho. Debe ser porque está más cerca la línea, ¿verdad? Juan capítulo 2, versículo 24. Bueno, vamos a leer esos versículos del capítulo 1, versículo 42. Dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estaba descubriendo cómo se llamaba Pedro y qué iba a pasar con él. De hecho, le cambió el nombre por un conocimiento anticipado. Versículo 47 del capítulo 1, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sí? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Ven, el Señor Jesucristo tenía un conocimiento bien especial, descubrió a Natanael, lo vio desde antes, debajo de la higuera, sabía exactamente dónde venía, quién era, y por eso Natanael dijo, uy, ¿cómo así? ¿Y de dónde me conoces? Dijo, no, antes de que me lo presentaran, yo ya lo conocía. Capítulo 2, versículo 24-25 de Juan. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice el versículo 23. Estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué era lo que conocía el Señor Jesucristo de esos que habían dicho creer, que le hacía desconfiar? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacía? Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ven ese conocimiento extraordinario? No se fiaba de los que decían creer porque conocía su corazón, pero tampoco necesitaba que le dijeran cómo eran ellos porque él sabía cómo eran ellos en realidad. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí y en la voluntad del Señor continuamos en la próxima sección. ¿Está bien? Oramos. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de conocer un poco más a la persona preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, es que nosotros necesitamos realmente saber quién es Él. Porque no solamente la salvación depende de tu Hijo Jesucristo, porque Él es el único que puede darnos, otorgarnos esa libertad, ese perdón, el único que puede liberarnos de el juicio eterno. Pero también, Señor, porque Él es el único que puede presentarnos delante de ti. Él es el único que puede ayudarnos a conocerte. Es por eso, Señor, que nosotros te damos gracias por esta nueva oportunidad de aprender un poco más acerca de tu Hijo Jesucristo, quien es 100% hombre y 100% divino. Te damos gracias porque hablamos de una persona preciosa que a pesar de su posición como Dios, como dice tu palabra, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y Padre, sabemos que ese siervo vino para servirnos a nosotros, para entregar su vida en la cruz, para derramar su sangre, para que nosotros pudiésemos ser limpios, ser perdonados. Gracias por él. Y gracias, Señor, por ese tiempo precioso. Seguimos delante de ti, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.